nos mienten y tú lo sabes. Cada vez que un gobernante europeo nos habla de la guerra de Ucrania o un medio occidental dice informar sobre lo que allí sucede, nos mienten. Lo hacen, entre otras muchas cosas, para ocultar su grave responsabilidad por haber convertido a una Ucrania neutral en un verdadero polvorín que finalmente desemboca en esta guerra que ya dura más de 3 años. Despleguemos un imaginario tablero de situación y vayamos colocando piezas a ver a qué conclusiones podemos llegar. Primera pieza, Ucrania. Ucrania tiene una economía en estado crítico, podríamos decir que su economía está en la UCI, sus infraestructuras han sido arrasadas, va retrocediendo en el frente de batalla, Estados Unidos ya no es un aliado incondicional y el único aliado firme que parece quedarle es la Unión Europea, pero es un aliado que podríamos calificar de estéril. No le permite ganar la guerra, ni tampoco es un aliado que le permita alcanzar un acuerdo de paz. Las únicas acciones diplomáticas que podían haber favorecido a Ucrania están en manos, o han estado en manos, de un hombre absolutamente imprevisible, Donald Trump. Y ya que hablamos de diplomacia, preguntémonos, ¿qué acciones diplomáticas ha encabezado la Unión Europea tendentes a resolver el conflicto de Ucrania? Muy fácil, ninguna. Lo único que ha hecho ha sido lanzar exigencias que de antemano tenían que saber que no iban a ninguna parte, que no iban a encontrar en ningún caso respuesta por parte de Rusia. Es más, Rusia ni siquiera las ha atendido. Cada exigencia que ha realizado ha ido de la mano de la amenaza de sanciones, sin entender que hasta el momento las sanciones no han dado sus frutos. Sí, han golpeado a Rusia, han disminuido sus capacidades económicas, pero en ningún momento ha sido aquello que se planteaba inicialmente. Con este nivel de sanciones, en 6 meses, Rusia está derrotada y por lo tanto se retirará de Ucrania. Alto el fuego incondicional. Otra exigencia lanzada al vacío. Un alto el fuego incondicional en situación de guerra solo favorece al que la va perdiendo. Por lo tanto, ¿qué aliciente tiene Rusia para alcanzar un alto el fuego condicional que solo favorecería a la parte contraria? Aparentemente ninguno. Devolución de todos los territorios conquistados. La Unión Europea quiere volver al kilómetro cero de antes de la guerra. Y eso, desgraciadamente, ya no es posible. No hay nadie que pueda sostener que aquí no ha pasado nada, que Rusia se va a retirar tranquilamente y que podemos soñar con retroceder a unos acuerdos Minsk que nunca se cumplieron. Otro planteamiento de la Unión Europea. Una vez acordado el final de la guerra, alcanzado un acuerdo de paz, esta paz se garantizará con tropas europeas y de la OTAN en suelo ucraniano. Otra vez parecen no entender que el origen de la guerra está en cómo fueron arrinconando a Rusia, cómo fueron desarrollando una seguridad sin Rusia primero, una seguridad europea que no contenía a Rusia, para después desarrollar una seguridad que iba contra Rusia. Es un absurdo. Es una exigencia que en este momento Rusia no aceptaría. Rusia solo podría aceptar una exigencia de esas características si fuera derrotada. ¿Hay algo nuevo en esta actitud de la Unión Europea? No, no hay nada nuevo. Hubo una gran oportunidad cuando Gorbachov asume la dirección de la Unión Soviética de alcanzar un concepto de casa común europea que podía ser extraordinario desde el punto de vista económico y que podía abarcar otros terrenos como la propia seguridad. Porque la seguridad o es compartida o no es seguridad. Es simplemente un periodo cargado de tensiones. ¿Por qué lo desecharon? Por seguidismo hacia Estados Unidos. Y porque todavía sucede aún hoy
los políticos de la Unión Europea viven anclados en la segunda mitad del siglo XX. Viven anclados en la Guerra Fría. No entienden que el mundo ha cambiado. Y no entienden que no se puede construir una paz con hegemonía. Que solo se puede construir una paz en pie de igualdad. Solo se puede construir una paz que aporte seguridad, confianza y que prometa un desarrollo sostenido y pacífico al conjunto de los países. Coloquemos otra pieza en ese tablero que hemos abierto. El gobierno ucraniano, Zelensky. Zelensky parece no entender que la carta militar por sí sola no garantiza un futuro próspero e independiente para Ucrania. No es consciente de que metió a su país, a su pueblo, a su sociedad en un callejón sin salida. No es consciente que colaborar con la fractura de la sociedad ucraniana entre una parte pro-occidental y otra parte pro-rusa era todo lo contrario a lo que necesitaba Ucrania para tener un desarrollo próspero. Ucrania necesitaba de la neutralidad. Ucrania es un colchón, una franja entre la OTAN por un lado y Rusia por el otro. Su única posibilidad de supervivencia pacífica, sin intromisiones de ningún tipo, era convertirse en un pilar de la neutralidad. Debía haber estudiado la historia europea. Debía saber cómo países, como es el caso de Austria, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, pudieron prosperar y vivir en paz gracias a su política de estricta neutralidad. En vez de eso se embarcó en una política que no solo dividió a la sociedad ucraniana, sino que enfrentó a Ucrania con Rusia. Partiendo de la base de que lo que se estaba jugando en el fondo no era una pugna Rusia-Ucrania, puesto que eso no hubiera tenido mucho sentido, sino que era una pugna Estados Unidos-OTAN contra Rusia. Hoy Zelensky no sabe qué hacer. Día sí y día también pide más sanciones contra Rusia, más esfuerzos, más armas, sin entender que ese es un camino que no conduce a ningún lado. Tendría que dar un paso atrás, pero hasta el momento no sabe cómo hacerlo. Es prisionero de sus propias mentiras, es prisionero de su autoritarismo, es prisionero de haber socavado las bases democráticas de la sociedad ucraniana. Algún día su pueblo le pedirá cuentas. Mientras tanto, queda mucho por hacer. Ojalá los dirigentes de la Unión Europea entren en razones y ayuden a Ucrania a encontrar una salida hacia la paz. Esto ha sido todo. Muchas gracias.